Roberto le pido indicar su nombre completo y RUT y luego iniciar su exposición. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Roberto Andrés Navarro Dolme y mi RUT es 12.966.399-5. En el marco de esta presentación me gustaría, que es relativa al ejercicio y el control de la potestad punitiva, me gustaría partir primero de un diagnóstico señalando que el anteproyecto que ha construido, que ha propuesto la Comisión de Expertos, no ha sido principalmente innovador en materia de regulación de la potestad punitiva, como en general sobre muchas materias, el proyecto no es precisamente innovador. En materia de regulación de la potestad punitiva, el anteproyecto vincula o recurre exactamente a la misma técnica histórica en nuestro derecho constitucional, que consiste en que la admisibilidad constitucional del ejercicio de la potestad punitiva sigue estando vinculado exclusivamente a la legalidad penal. Es decir, a través del axioma muy difundido de que no hay delito, no hay pena ni medida de seguridad sin una ley que así lo decida. Esta opción, es decir, recurrir a la legalidad penal como control de la potestad punitiva, plantea algunos problemas. Entre ellos, el primero, atendido el carácter de garantía exclusivamente procedimental de la legalidad penal, esta no ha sido capaz de contener una política criminal expansiva y en algunos casos incluso relativamente esquizofrénica, como la que hemos vivido particularmente a partir de 1990. En segundo lugar, o como segundo problema, esta opción por el no hay pena ni delito sin ley desconoce el derecho penal internacional y en particular lo regulado en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que amplía el catálogo de fuentes del derecho penal y sustituye el axioma de nullum crimen sine lege por nullum crimen sine iure. Y el tercer problema es que esta opción de recurrir a la legalidad penal sustrae el ejercicio de la potestad punitiva del control de los tribunales. Partiendo de ese diagnóstico, la solución creo que pasa por adicionar algo más a la legalidad penal. Reconocer que cuando la ley penal describe un delito y asigna una pena o una medida de seguridad, está efectuando al legislador una injerencia sobre derechos fundamentales. En consecuencia, la potestad punitiva requiere quedar sometida también a los criterios constitucionales que estén previstos para la limitación de derechos fundamentales. En este sentido, entonces, la solución, a mi juicio, pasa por agregar a la legalidad penal otro criterio de control de constitucionalidad, como por ejemplo el de la proporcionalidad. En este sentido, la primera propuesta que me gustaría hacer en este proceso constituyente es refundir los literales A a C del artículo octavo del anteproyecto de la Comisión de Expertos y proponer para ello una redacción más o menos del siguiente tenor, que parta señalando que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos y Políticos, la ley que describa delitos e imponga penas y medidas de seguridad debe ajustarse en su contenido a lo prescrito en el artículo 23. Por tanto, la legalidad penal hace también una remisión directa a la cláusula del proyecto sobre limitación o injerencia de derechos fundamentales. Y la segunda propuesta dice relación con este artículo 23 del anteproyecto y que consiste en la incorporación, es decir, incorporar en el texto constitucional una cláusula de limitación de derechos fundamentales más desarrollada que la que propone este artículo 23 del anteproyecto. Al respecto se puede seguir como ejemplo algunas experiencias exitosas a nivel de derecho comparado, como por ejemplo el artículo 36 de la Constitución de Sudáfrica de 1996. En este sentido, entonces, se propone incorporar un tenor literal diferente para este artículo 23, compuesto de dos apartados. El primero, que disponga que solo la ley, porque el anteproyecto no lo plantea en términos prescriptivos, solo la ley podrá regular, limitar o complementar el ejercicio de derechos fundamentales. Y la ley no podrá restringir ni afectar el contenido esencial de los derechos fundamentales, para distinguir entre lo que es una restricción que no es constitucionalmente admitida en todo el derecho constitucional comparado, de una regulación, una limitación de algunos aspectos del ejercicio de los derechos fundamentales. Esta idea ya está presente en nuestra Constitución actual, en el artículo 19, número 26,
pero lo críptico de su texto ha impedido probablemente que el Tribunal Constitucional desarrolle una teoría consistente sobre la limitación de derechos fundamentales. Y un segundo apartado para este artículo 23 que disponga que las limitaciones que prevea la ley, que nunca tendrán efecto retroactivo, que eso el anteproyecto no lo establece, solo serán admisibles en la medida en que esas restricciones, esas limitaciones sean razonables y puedan ser justificadas en una sociedad democrática, en coherencia con el convenio, el Pacto de San José de Costa Rica, considerando la naturaleza del derecho, la importancia del propósito de la limitación, la naturaleza y el alcance de la limitación, la relación entre la limitación y la finalidad y los medios menos restrictivos para lograr el propósito deseado por la limitación. Y finalmente eliminar el apartado 3 que en el artículo 23 se propone, del anteproyecto se propone, que en realidad no tiene un contenido efectivo y que basta con señalar que lo que se prohíbe constitucionalmente a todo evento es la restricción de derechos fundamentales. Como conclusión, entonces, estimo que si la potestad punitiva, es decir, el ejercicio por parte del legislador de la facultad de establecer delitos y penas, si esta potestad punitiva se somete al Estatuto de Limitación de Derechos, una ley penal va a ser admisible solo si ella logra superar, por ejemplo, el test de constitucionalidad, si es que la cláusula de restricción de derechos se desarrolla a través de esta idea del test de proporcionalidad. Hay otras posibles propuestas también en el derecho comparado. Pero lo que importa es que haya un test, es decir, un conjunto de requisitos constitucionales de carácter material a los que la ley penal deba sujetarse para ser admisible constitucionalmente. Esta opción establecería mecanismos de protección de los ciudadanos frente a una actividad legislativa en materia penal desenfrenada como la que hemos tenido a partir del año 1990. Y ejemplos para mencionar podría haber muchos, pero a la memoria se me vienen en estos momentos, por ejemplo, la ley que modificó el artículo 318 del Código Penal a propósito de la pandemia. Esta ley produjo efectos desastrosos en términos de gestión del Ministerio Público. Generó un aumento de alrededor del 700% de ingresos de causas al Ministerio Público, cuando en realidad lo que se estaba sancionando era simplemente personas que o infringían el toque de queda, o infringían una cuarentena, o andaban en la calle sin mascarilla. El legislador decidió sancionar penalmente la infracción de las medidas sanitarias recurriendo al sistema penal sin ninguna necesidad de recurrir al sistema penal. Si la Constitución hubiera establecido mecanismos de control de la potestad punitiva del Estado a través de estos mecanismos que estoy proponiendo, podría haberse generado un debate importante en términos de su admisibilidad constitucional. Esta misma situación es replicable en un conjunto extensísimo de otras normas penales que se han dictado a partir de 1990 en adelante. Dice en relación con la necesidad, por ejemplo, de sancionar la protesta pública, las modificaciones que se incluyen al Código Penal a propósito del levantamiento popular de octubre de 2019, por ejemplo, la famosa ley Barricadas, que evidentemente restringe el derecho de reunión pública, de la reunión en espacios públicos, y que su constitucionalidad desde la perspectiva de la proporcionalidad es altamente dudosa. En síntesis, entonces, propongo abandonar la estrategia que ha estado presente en la historia constitucional chilena de vincular el ejercicio de la potestad punitiva solo a la legalidad penal. La legalidad penal es una garantía completamente de carácter procedimental y por tanto lo único que asegura es que solo el legislador puede establecer delitos y penas, pero no nos asegura a los ciudadanos que ese ejercicio de la potestad punitiva vaya a ser racional y democráticamente admisible. Para superar esa situación, creo necesario vincular la potestad punitiva con el Estatuto de Limitación de Derechos que pueda tener el proyecto constitucional. Muchas gracias. Bien, don Roberto, muchas gracias. A nombre del Consejo Constitucional agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el proceso de elaboración de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias. Vale, gracias a usted.